El remanente de Israel, este ha sido nuestro seriado de lecciones cuya base es Romanos capítulo 11, el remanente de Israel, Romanos 11 del 1 al 36. Y el tema que vamos a abordar hoy en nuestra lección número 5 es la figura, metáfora o símbolo de las primicias y la raíz. Un tema importante que se debe aclarar, merece aclaración porque lastimosamente de estas dos expresiones es que el premileniarismo y otras posturas religiosas eh, enseñan que Israel como nación, como linaje, serán restaurados y que ellos son los que van a ser los gobernantes del mundo cuando se cumplan los eventos finales. Entonces, es interesante e importante que nosotros tengamos un buen entendimiento, un correcto entendimiento de lo que es la figura de las primicias y la raíz. ¿Y en dónde están esas expresiones? Bueno, en Romanos capítulo 11. En la lección anterior habíamos llegado hasta el versículo 15 y vimos en esa anterior lección, mis hermanos, que Pablo habló en hipótesis, porque él amaba mucho a la nación de Israel, él soñaba con ver a sus compatriotas judíos siendo parte del reino de Cristo, arrepintiéndose, creyendo en el Evangelio, aunque la realidad, fuera de ese sueño de Pablo, la realidad era que la mayoría habían caído en incredulidad y habían sido cortados del pueblo de Dios. Pero Pablo soñaba con eso, dilucidaba, imaginaba la posibilidad de la conversión de ellos y decía que si se llegaran a convertir eso sería una resurrección de entre los muertos. Esas expresiones hipotéticas de parte del apóstol Pablo, las religiones y los premilenarios las toman como profecías, pero es evidente que no es así porque la historia misma confirma que en el año 70 realmente lo que ocurrió fue que la nación fue totalmente desechada por su incredulidad. Dios les dio un tiempo de gracia, un tiempo donde las puertas para su arrepentimiento como nación estuvieron abiertas y era mientras el evangelio se predicaba a los gentiles en ese mundo greco-romano. Una de las señales que Jesús dio de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24 está en el verso 14 que dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Evidentemente ese evangelio fue predicado a todas las naciones. No hay que interpretar ese texto como de que todas las naciones significan las que existan en el globo terráqueo, no. En el pensamiento de la época las naciones se referían a aquellas que estaban por todo el mundo greco-romano. Es más, Mateo 24:14, cuando dice será predicado el evangelio por el mundo, esa palabra mundo no es cosmos en el idioma griego, como para que se interprete que significa el, imperio, el planeta. La palabra que aparece ahí es oikumene, y algunos léxicos la definen como el mundo conocido en aquel entonces y en particular el imperio romano. Entonces la señal que Jesús dejó era que se iba a predicar el evangelio del reino a las naciones del imperio romano y que luego llegaría el fin de Jerusalén. Este punto es importante tenerlo porque más adelante dentro de Romanos 11 hablaremos de la plenitud de los gentiles que se aborda creo que en los versículos 25 y 26. Tengámoslo presente porque los premilenarios creen y enseñan una restauración de Israel como nación. Se habla incluso de un tercer templo que será reconstruido y que allá va a vivir Jesucristo o el Mesías. Esto para los ortodoxos que no creen que Jesús es el Mesías, creen que vendrá el Mesías y desde Jerusalén gobernará a todas las naciones. Bueno, miremos los textos que vamos a abordar en esta lección. Romanos 11 del 16 al 21. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú,
siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Retomemos el hilo, la línea de pensamiento que venía trazando el apóstol Pablo aquí para que no dejemos perder esa línea de pensamiento, no la desconectemos de estos textos que son los que vamos a indagar. Pablo venía corrigiendo el pensamiento errado de los cristianos gentiles en Roma. ¿Qué estaban pensando los cristianos gentiles en Roma? Y bueno, y ese pensamiento de ellos, como lo vimos también en lecciones anteriores, se debía a que eran los judíos los mayores perseguidores de ellos, los cristianos. Entonces ellos llegaron a creer que esa enseñanza de Pablo, de que ahora el pueblo de Dios son los gentiles, que los judíos se les aproxima un juicio en el cual van a ser destruidos, llegó a algunos, los condujo a pensar que Dios desechó a toda la nación de Israel y que ya los judíos para Dios eran detestables. Pues bien, Pablo responde a ese pensamiento que no. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, le responde. Sin embargo, aclara que van a ser salvos bajo ciertas condiciones, bajo las cláusulas de la gracia. El verso 5 dice, queda un remanente escogido por gracia. De toda la nación de Israel, la multitud de individuos que componían el pueblo hebreo en aquel entonces, solo un puñado, un poquito, un resto, y ese es el remanente, se convirtieron a Cristo, entendieron el evangelio y entraron a ser partícipes nuevamente del reino del que ya venían siendo partícipes, que recordemos que a Israel le pertenecían las bendiciones, a ellos se les hizo primeramente la promesa y todo su sistema de ley los conducía hacia Cristo. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 26. La ley los guiaba hacia Cristo. Entonces eran partícipes de las promesas de la redención. Pero ¿qué pasó? Vino Cristo, unos fueron desgajados o la nación fue desgajada, cortada de esas promesas, pero los que creyeron a la predicación de los apóstoles y de los cristianos fueron injertados nuevamente a ese linaje espiritual, al pueblo de Dios. Entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es exhortar a los gentiles a que no se llenen de arrogancia, a que no se llenen de soberbia contra los judíos, porque ellos pueden ser injertados nuevamente, y les advierte que por la incredulidad de ellos fueron desgajados, fueron cortados de las promesas, pero ten temor tú, porque si también tú te apartas, te vuelves incrédulo, le dice al gentil, entonces tú también serás cortado y a ti tampoco te perdonará. Vamos a hablar de ese versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Un lenguaje figurado, indiscutiblemente. Se usa lenguaje figurado. Metáforas prestadas, tomadas del Antiguo Testamento, de leyes que Moisés dio al pueblo de Israel, particularmente la ley de las primicias. Cuando escribe estas líneas el apóstol Pablo, recordemos la condición de la iglesia primitiva, la condición de los primeros cristianos. Muchos de ellos eran provenientes del judaísmo, eran judíos que se habían adherido al cristianismo y que cuando se les hablaba de esto, de las primicias, inmediatamente captaban la idea y entendían que había una ley en el Antiguo Testamento respecto a las primicias. Y los gentiles, algunos supondría, pues ellos conocían poco del Antiguo Testamento. No es así.
las escrituras que más estudiaban en la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. El Nuevo no estaba escrito. Entonces, cuando la Biblia dice que estos primeros cristianos eran estudiosos de las escrituras, que leían las escrituras para ver si las cosas eran así, las escrituras que estaban leyendo eran las del Antiguo Testamento, no las del Nuevo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, Pablo le dice a Timoteo: tú desde la niñez has aprendido las escrituras y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir. ¿De qué escrituras habla? De aquellas que Timoteo desde la niñez estaba estudiando. No es el Nuevo Testamento, que no estaba escrito, era el Antiguo Testamento. Entonces, los cristianos, tanto judíos como gentiles de aquella época, estaban bastante familiarizados con el Antiguo Testamento. Y Pablo podía arrojarles ideas, conexiones en sus enseñanzas a sucesos o leyes del Antiguo Testamento que sirvieran como una representación de lo que estaba ocurriendo en su época. Lo que pasa con nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, es que no estamos muy familiarizados, que digamos, con el Antiguo Testamento. Y lastimosamente, tristemente pasa con muchos creyentes, muchos de mis hermanos, que tienen la siguiente idea, el siguiente pensamiento. Como el Antiguo Testamento fue abolido, pues no lo estudio. Solo leo el Nuevo Testamento. No estudio el Antiguo porque quedó abrogado. Quedó abrogado, pero hay que estudiarlo. Hay que leerlo, y por eso, por no estudiarse el Antiguo Testamento, es que se tuercen estas porciones de la Biblia en el Nuevo Testamento. Mucho del Antiguo Testamento se cita en el Nuevo Testamento. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 11, verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. De aquí, muchos interpretan que la expresión las primicias simbolizan, representan a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Preguntan algunos, ¿quiénes son las primicias acá? ¿Qué representan? Y dicen, estos representan a los patriarcas porque de ellos nació toda la nación, la población de israelitas. Ahora, es cierto que este texto está aludiendo a una cuestión del Antiguo Testamento, a una ley, particularmente la ley de las primicias. Observemos, en Números capítulo 15, del 19 al 21 tenemos esa ley, aunque en varios textos está difundida la idea de la ley de las primicias, pero en Números capítulo 15, del 19 al 21 se muestra esa ley con más claridad. Dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, de allá de la tierra de Israel, ofreceréis una ofrenda a Jehová. Una ley estaba dando Moisés en los días de Israel, estar a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando comiencen, les dice, cuando entren allá y comiencen a comer el pan de la tierra. Obviamente el pan de la tierra es una expresión reducida, es una figura de lenguaje, porque de la tierra no sale pan, sale el trigo con el que se prepara el pan. Es una abreviatura y dice, cuando comencéis a comer, cuando vivan allá, acordémonos que cuando se escribe el libro de Números, Israel todavía está en el desierto, está a punto de entrar. Les dice, cuando comiencen a comer del pan de la tierra, ofrecerán una ofrenda a Dios. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De lo primero. Aquí, esta frase, de lo primero, de ahí nace el término primicias, significa eso, lo primero. Y luego dice el verso 21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Se les pidió a los israelitas que de todo lo que produjera la tierra y también de los animales, hay otros lugares del Antiguo Testamento donde exigen también el primogénito de los animales, tenían que ser consagrados a Dios, entregados, llevados en ofrenda al templo, para que se consagraran a Dios.
En el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, cuando eso se hacía, era porque estaban santificando también el resto de la cosecha, el resto del ganado, el resto de los animales. Ellos ofrecían los primogénitos o los primeros frutos para que toda la cosecha quedara bendecida. En el pensamiento judío, al santificarse el primer fruto, se entendía que el resto de la cosecha quedaba también santificada. Asimismo, en cuanto a las tortas, a las masas que hacían con los primeros frutos. Entonces, Pablo está trayendo a colación en Romanos 11:16 esa ley, esa idea para ejemplificarla, para darle una aplicación espiritual a los israelitas de aquel entonces. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, vuelvo y reitero, de estas situaciones que muchos interpretan por ahí, que la expresión las primicias representan a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y dicen, como Abraham, Isaac y Jacob fueron las primicias del pueblo hebreo, fueron los primeros, y ellos fueron salvos por ser linaje de Abraham, entonces el resto de la población, la masa restante, Dios los ha elegido incondicionalmente y Dios en algún momento los tendrá que salvar. De ahí viene la famosa idea de la restauración de Israel como nación, que todavía algunos esperan y creen que es futura, y creen que aquí se está profetizando. Ahora, miremos los textos, miremos los pasajes de donde ha surgido esa idea. Creen los que interpretan que Abraham, mayormente Abraham, es las primicias o la primicia de Israel, creen eso a raíz de que en el contexto, en Romanos, retrocedemos unos 2 capítulos, vamos a Romanos 9, se lee lo siguiente, Romanos 9 del 4 al 5, que son israelitas, viene hablando Pablo de su pueblo, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, es decir, los israelitas vienen de ellos, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, piensan los premilenarios y otros que como Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados, ellos tienen que ser llamados o considerados las primicias o la raíz del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Para el premilenialista, los patriarcas son las primicias de la nación de Israel. Y por lo tanto concluyen que Pablo enseñó que si los patriarcas son santos, o sea, si ellos fueron apartados para salvación, también lo debe ser el resto de sus descendientes. Entonces, ¿qué tenemos en Romanos 11? Una profecía de una salvación nacional, una salvación de los israelitas como nación, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, el resto de sus descendientes tienen que ser salvos igual que Abraham, Isaac y Jacob, que son las primicias, porque así fue en la ley de Moisés bajo esta ordenanza de los primeros frutos, y eso significaba o predecía la futura redención de Israel. Entonces, volvemos a leer aquí. Para el premileniarista, los patriarcas son las primicias de la nación de Israel, y por lo tanto concluyen que Pablo enseñó que si los patriarcas son santos, apartados para salvación, también lo debe ser el resto de sus descendientes. Ellos conectan esa idea que está ahí abajo, esa es la interpretación premileniarista, la conectan con lo que dice Romanos 11:16, y por eso es que enseñan y creen que en un futuro indeterminado la nación de Israel va a ser sí o sí restaurada, porque para el premileniarista la figura o metáfora prestada de la ley de Moisés, la ley de las primicias,
se tiene que cumplir en los israelitas carnales. Entonces, de ahí parte esta interpretación que nos dice que las primicias son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, mayormente Abraham. Ahora, esa interpretación, por supuesto, es errónea. Y esta interpretación se ha introducido, se ideó, porque se tenía en mente la idea de que en algún futuro Israel iba a ser restaurada como nación. Entonces, para hacer encajar esa posibilidad, esa idea, esa esperanza ficticia de que Israel va a ser restaurado como nación y desprestigiar así la obra de Dios con la iglesia, porque para ellos la iglesia es un plan B, un as bajo la manga, un arreglo temporal, pero al final de los tiempos Israel volverá a emerger y Dios la va a constituir como el reino de Dios. Entonces, de ahí se desprende todo este panorama interpretativo, doctrinal del premilenialismo. El problema, el problema de los premilenialistas es que Pablo, en el contexto, enseñó que el verdadero Israel es el espiritual y no el carnal. Ellos están esperando que nazca que emerja nuevamente, que se restaure Israel como nación según el linaje carnal. Pero Pablo venía hablando en todo el contexto, desde Romanos capítulo 7, 8, mayormente el capítulo 9, que el verdadero Israel siempre ha sido un Israel espiritual, no el carnal. Miremos lo que dijo ahí en el contexto inmediato en Romanos capítulo 9 del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y va a empezar a explicarlo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, observen, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Recordemos que Isaac representa la promesa cumplida de Dios a Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham se equivocó pensando que iba a ser por su siervo, después pensó que era por medio de Agar, su esclava, pero al final creyó que Dios de alguna manera milagrosa le daría un hijo y nació Isaac. Isaac representa esa promesa y entonces le dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Esto qué significa? Por la promesa es que nacen los hijos de Abraham en descendencia espiritual. Esto es, explica el verso 8, esto significa, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. El verdadero Israel es el Israel espiritual, aquellas personas que imitan la fe de Abraham, aquellas personas que replican la misma fe de Abraham, es decir, confían en la simiente prometida a Abraham, en Jesucristo, creen en él y hacen una obra de fe como Abraham lo hizo. Esos son los que son contados como descendientes, son los hijos según la promesa. Ellos son el Israel verdadero de Dios. Gálatas capítulo 3, versos 29, 27 y 29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, el bautizados en Cristo no es meramente el chapuzón en el agua, el sumergirse, no. Recuerden que este término envuelve todos los pasos que una persona debe hacer para ser salvo. Oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, confesaron a Jesucristo como su Salvador, creyeron en Él, que Él era la simiente prometida, el Salvador, y se arrepintieron, cambiaron su mentalidad y finalmente fueron bautizados en Cristo, sumergidos en Él, lavados en Él. De Cristo se revisten y dice el verso 29 que si son de Cristo, si somos de Cristo,
somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, el gran problema de los premileniaristas es que Pablo en el contexto estaba enseñando que el verdadero Israel es espiritual y no el carnal. Ahí no tiene nada que ver o no mucho que ver a Abraham, Isaac y Jacob en cuanto a la carne. Tal vez en cuanto a lo espiritual y a la fe tengan mucho que ver. Pero adicionalmente, mis hermanos, se enseña en el contexto y a lo largo del Nuevo Testamento que Jesucristo es el fundamento de la fe, no los patriarcas, sino Jesucristo es el fundamento de la fe sobre el cual aún Abraham, el más importante de los patriarcas, tuvo que creer para alcanzar la gracia de Dios. Abraham tuvo que creer en Jesucristo. Obviamente en los días de Abraham no había venido Cristo, pero lo esperaban por la promesa. Entonces Abraham tenía que ejercer esa fe que se convirtió en la fe modelo para todos los que se salvan por la gracia de Dios. Entonces, aún Abraham tuvo que creer para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, Abraham no se vuelve el fundamento o las primicias, sino más bien nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un breve recorrido por el panorama de la salvación en cuanto a lo que está ligado a la promesa que se le hizo a Abraham. Recordemos que cuando el hombre peca, en Génesis 3:15 se dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se ha entendido siempre como que Cristo es la simiente de la mujer, la simiente prometida que aplastaría a Satanás, que le heriría en la cabeza, una herida letal, mientras que Satanás solo le heriría en el calcañar, probablemente aludiendo a la crucifixión que experimentó Cristo, a los dolores de la muerte que experimentó en la cruz. Esa fue la herida en el calcañar, pero Cristo le aplastaría en la cabeza. Entonces, desde la fundación del mundo, se venía contemplando la idea de un Salvador, de la simiente del ser humano, de la simiente de la mujer, pero luego viene la promesa a Abraham en Génesis capítulo 22, en el versículo 18 se le dijo a Abraham, mira, la simiente prometida vendrá por tu lado, Abraham. Por tu lado, por tu simiente vendrá la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y Abraham se sintió, sin lugar a dudas, orgulloso, en el buen sentido, bendecido de haber sido escogido como aquel por medio del cual Dios traería la salvación de las naciones. En tu simiente, esa que va a herir en la cabeza a Satanás, esa que va a salvar al mundo, todas las naciones van a ser bendecidas y van a volver a entrar en comunión con Dios, porque esa comunión estaba rota por el pecado, ¿no? En tu simiente, Abraham, ahí serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto, esa simiente aclara el Nuevo Testamento que se trataba de Jesucristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué pasó cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham de que en el futuro aparecería un Salvador, un Cristo, el Mesías, y que él aplastaría a Satanás en la cabeza y que él bendeciría a todas las naciones dándole la salvación por gracia? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le prometió eso? Abraham lo creyó. En Romanos capítulo 4 del 3 al 5 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Noten que Abraham no es entonces la primicia o la raíz de todo el meollo de la salvación. No es Abraham. Abraham viene a ser parte de los que son salvos, pero no es la raíz, ni es las primicias. Y dice el verso que sigue, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es ese? Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. ¿Y qué fue lo que pasó con Abraham? Creyó en aquel que justifica al impío. Creyó que a futuro vendría un Salvador. Creyó que él traería esa gracia para bendecir a todas las naciones. Lo creyó firmemente en su corazón Abraham, y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, el fundamento aquí no es Abraham. Abraham viene a ser parte de uno de esos que son salvos por gracia. Sí, fue de los primeros, pero esperó en Jesucristo. Hebreos 11 habla que por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Moisés, todos miraron hacia Jesucristo. Ahora, Abraham creyó que su salvación se alcanzaría en Cristo. Por lo tanto, Cristo es el eje principal de todo el asunto. No Abraham. Sí, Abraham tiene un papel importante, dejó la fe modelo y por eso se le considera el padre de los que son de la fe. Pero Cristo es el eje principal de todo. Cuando hablamos de primicias o de raíces, no debemos pensar en los patriarcas, debemos pensar más bien en aquel que es el eje principal de todo, en Jesucristo. Jesucristo tuvo una charla con los fariseos, Juan capítulo 8 del 52 al 53. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, le decían los judíos a Jesús, mira, Abraham murió y los profetas también. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Luego le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, para los judíos el ser más importante era Abraham. Pero Jesús se estaba mostrando como alguien mucho más importante que él. Los que interpretan que las primicias y la raíz son Abraham, Isaac y Jacob, ignoran que hay alguien mayor, o se les escapa de la mente que Jesucristo viene a ser el eje principal de todo. Luego sigue esta conversación y Jesús les dijo a estos fariseos, a estos judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Observen, aquí está hablando de cómo fue que Abraham fue justificado por la fe. Abraham vuestro padre se gozó, no solo creyó, sino que sintió gozo de que iba a llegar el día de Cristo en el cual redimiría a las naciones en él, en la simiente, que era él mismo. Y entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, él es mucho más importante, él es la divinidad encarnada. Antes que Abraham, él es mayor que Abraham. Así que la raíz y las primicias no apuntan tanto a Abraham. Tan así fue de bochornoso esto que les dijo a ellos, porque para ellos era más importante Abraham, que se ofendieron, y dice el verso 59, que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos Romanos 11:16. Miremos ahí a la izquierda. Sí, las primicias. ¿Qué representa la expresión las primicias? Bueno, es una figura que representa a Jesucristo, no a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a los patriarcas, ¿no? Representa a Jesucristo. Las primicias es una figura que representa a Jesucristo. La Biblia lo dice explícitamente en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y cómo se le llama aquí? Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito, el primero de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho o convertido en eso, las primicias. Él representa las primicias, la ley de las primicias que son santificadas y apartadas para Dios. Él fue el primero en la resurrección que se levantó de entre los muertos y fue arrebatado para Dios para no morir jamás. Él es las primicias.
El verso 23, ahí mismo de 1 Corintios 15, lo va a leer en esta nueva traducción viviente, dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. ¿Qué es eso? Las primicias. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cristo es las primicias es Cristo, representa a Cristo. Entonces, este pasaje continúa, es la línea de pensamiento del apóstol Pablo, enfatizando que los judíos solo podrán ser salvos bajo la condición de creer en Cristo. Pablo viene hablando de que la mayoría de los judíos fueron desechados, pero quedó un remanente, pero oído, ese remanente se salvará por gracia, es salvo por gracia, y por gracia, ¿qué significa? Por creer en Jesucristo, por creer que Él es el Salvador, que Él era la simiente de Abraham, y tienen que imitar la fe de Abraham para poder ser salvos en Cristo. Entonces vienen las cláusulas condicionales. Verso 16, si las primicias, o sea, Jesucristo, son santas, si las primicias figuradas del Antiguo Testamento, tipos y figuras de Cristo, fueron santas y ahora esto aplica en Jesucristo, pues también lo debe ser la masa restante. El resto de los que quieran ser salvos tienen que ser como Jesucristo. Voy a plasmar el pensamiento de este pasaje para que lo tengamos con más claridad en nuestras mentes. Ahí abajo hago una interpolación al texto. Si Cristo es el modelo a seguir, o sea, las primicias de los que resucitan, si Él es el primogénito de la iglesia, o sea, el que nos muestra y traza el camino de la salvación, entonces la masa restante, o sea, el resto de los que se salvarán, deben ser santos como Él, o deben imitarlo a Él, o deben tener fe en Él para poder ser santos, o sea, apartados para Él, separados de las tinieblas y apartados para el reino. La palabra santos del griego hagios significa apartado, separado. Si las primicias, representando a Cristo, son santas, entonces también lo es la masa restante. La masa restante, para poder ser salvo, tiene que creer en Cristo, ser como Él, igual de santo, apartado para Dios a través de la redención que es en Él. Eso fue lo que no hizo Israel. Rechazaron a Cristo, pero solo un remanente se santificó en Él. Vino a ser parte de esa masa restante que fueron santificadas una vez Cristo obró la redención. Esa es la idea del texto, y no como dicen los premilenarios. Si Abraham, Isaac y Jacob fueron separados y apartados para Dios, ellos son las primicias, entonces el resto del linaje judío, según la carne, también es santificado y algún día serán restaurados. Esa no es la idea del texto, esa no es la enseñanza que se transmite aquí. Ahora, observen que esto no es una profecía, porque es que el verso 16 también lo toman los premilenialistas como una profecía, ¿no? El verso 16 es una condición, establece una condición, es una cláusula. Presten atención a la primer palabrita, ahí Romanos 11:16. Sí, eso es una cláusula condicional. Si Cristo es santo, lo deben ser así el resto. Si la raíz es santa, también. O sea, Pablo le está diciendo, el mensaje que está transmitiendo es, si el resto de la nación que están endurecidos, que no son del remanente, quieren ser salvos, quieren ser santificados, tienen que creer en las primicias, tienen que nutrirse o aferrarse a la raíz, porque si la raíz es santa y fue apartada para Dios, solamente los que están aferrados a esa raíz serán salvos, o sea, el resto de ramas. Y eso es lo que va a discutir en las líneas que siguen. Vamos a dejar hasta aquí lo de las primicias y abordemos la otra metáfora o simbolismo. Y si la raíz es santa, y dicen los premilenarios y los judaizantes modernos, los mesiánicos, la raíz es Abraham, alegan, pero nuevamente esta es otra figura que representa a Jesucristo.
Esta sí tiene menos discusión que la anterior. La anterior fue un poco más compleja de interpretar por ello de que se basó la metáfora o la figura se basó en una ley del Antiguo Testamento que hablaba de las primicias. Pero esta es más sencilla de interpretar porque tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento explican claramente que la raíz es Jesucristo. Isaías capítulo 11, verso 10 pronunció esta profecía, dijo, acontecerá en aquel tiempo, ¿cuál? El tiempo postrero, el tiempo del establecimiento del reino, los postreros días de la era mosaica. Acontecerá en aquel tiempo que ¿qué? La raíz de Isaí, o sea, la base, el ancestro, el anterior, de donde vino Isaí, el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, la bendición de las naciones, la promesa que se le hizo a Abraham, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La raíz de Isaí es sin lugar a dudas Jesucristo. Es más, este pasaje de Isaías 11:10, Pablo lo está citando en la carta a los romanos, en el contexto de Romanos 11. En Romanos 15, Pablo cita a Isaías 11:10 refiriéndose y aplicando esa figura de la raíz de Isaí, se la aplica a Jesucristo. Romanos 15:12 dice, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Pues ustedes leen el contexto, viene hablando de Jesucristo. Para Pablo, en el pensamiento de Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, la raíz era Cristo. Lo dice en Romanos 15. ¿Por qué hemos de interpretar el capítulo 11, que la raíz es Abraham, si en el pensamiento paulino es Cristo? Romanos 15:12, Pablo nuevamente alude a la expresión simbólica la raíz y lo aplica a Jesucristo. En Apocalipsis 22:16 Jesús dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Y mire lo que dice él, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo declara que él es la raíz, y si la raíz es santa, Romanos 11:16, pues lo deben ser las ramas. Nosotros venimos a ser las ramas. Es más, esta metáfora de Jesús siendo raíz y los creyentes santificados ramas se expresó de una forma muy similar, parecida, con unos rasgos diferentes en la predicación de Jesús en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Todo pámpano, aquí ya no se habla de raíces y ramas, sino de vides y pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, ya sea que se le llame vid, árbol o raíz. Permanezcamos en Cristo y Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es prácticamente la misma analogía, la misma, con algunos elementos y rasgos diferentes, pero el principio, la idea es la misma. Cristo es la raíz, Cristo es las primicias. Entonces, si Él es santo, nosotros tenemos que convertirnos a la imagen de Él y ser como Él para poder ser salvos. Y eso es lo que le está diciendo a los romanos en ese momento. Miren, los judíos, la mayoría han sido desechados, queda un remanente salvo y escogido por gracia. Si los demás se quieren salvar, entonces tienen que acomodarse a la raíz que es Jesucristo. Si la raíz es santa, ellos tendrán que santificarse en él, si no, se pierden. Eso es lo que sigue diciendo en el versículo que sigue, verso 17. Dice, pues si algunas de las ramas judías, teniendo en mente que habla de los judíos primeramente, ¿no? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, claro, el pueblo de Israel, a quien se le hizo la promesa desde su ancestro Abraham, ellos fueron considerados
parte del pueblo de Dios. Cristo era el eje principal, Cristo era la promesa, era la raíz. Aquí en el Antiguo Testamento a Jesús se le llama la raíz porque todavía no se había manifestado al mundo. Luego que nace y viene y se cumple la promesa, ya no es tanto la raíz, sino el árbol completo, ha nacido el árbol y nosotros tenemos que ser ramas que nos injertemos a ese árbol, a ese olivo, como se le dice en Romanos 11, para que podamos ser salvos. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, los judíos, algunas o la mayoría fueron desgajados, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, el gentil era un olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de qué, de la raíz y de la rica savia del olivo. Hablemos de esta expresión que voy a resaltar aquí, Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas. Se refiere a los judíos que rechazaron a Cristo y fueron cortados del pueblo que sería salvo en Cristo por su incredulidad. Porque lastimosamente la esperanza de Israel era Jesucristo. A ellos se les prometió que vendría Cristo. La ley los estaba guiando hacia Cristo, pero llegó Cristo y lo rechazaron. Él era la esperanza de Israel, Él era la raíz, Él era las primicias y ellos lo rechazaron. Hechos 26 del 6 al 7, Pablo dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era la esperanza de la promesa? Que en Cristo Jesús iban a alcanzar todas las bendiciones. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Todo el pueblo de Israel se fundó con la idea de que en la simiente de Abraham alcanzarían la plenitud, la salvación. El Mesías sería el que los libertaría de sus pecados y les daría la herencia eterna. Pero fueron desgajados. Verso 17 ahí de Romanos 11. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Miremos otra vez ese principio en Hechos 28, más adelante. 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. O sea, por predicar a Jesucristo, por predicar que en Cristo están todas las bendiciones, y en este contexto mayormente se enfatiza la resurrección. Dice, por esa esperanza de Israel, de toda la nación, ellos mismos me han sujeto a cadenas. O sea, ellos, qué irónico, Cristo es la esperanza de Israel. Yo les anuncio a Cristo y en vez de arrepentirse y convertirse, más bien me encarcelan. Ahora, el versículo 20, estamos en Romanos 11:17, lo tenemos ahí a la izquierda. El versículo 20 explica por qué fueron desgajadas estas ramas, refiriéndose metafóricamente a los judíos. Verso 20, bien, explica Pablo. Por su incredulidad, por no tener la fe de Abraham, por no ejercer fe, fueron desgajados. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. No se llene de arrogancia pensando que es que Dios lo eligió ahora porque cambió de preferencia en cuanto al linaje. No, no es por linaje, no es por nada carnal, es porque tú tienes fe. ¿Y a ellos por qué los desgajó? Por la incredulidad, porque no tuvieron fe. Este pasaje es la explicación de esto de las ramas desgajadas. Romanos 11:17 dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, el verso 20 explica el por qué fueron desgajadas, por su incredulidad. Hermanos, los judíos desaprovecharon la bendición. A ellos primeramente se les hizo la promesa, se les anunció que la raíz vendría, se manifestaría en el mundo y los salvaría, y ellos desaprovecharon la bendición. En Hechos capítulo 3, Pedro, mire lo que les dice Pedro y Juan a los judíos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ustedes son los privilegiados. Y les dice en el versículo que sigue, 26, a vosotros primeramente. Por eso el Nuevo Testamento enfatiza en muchas porciones al judío primeramente. Es que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
Lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Pero qué pasó? Hechos 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a los judíos: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, rechazan la bendición, la promesa. He aquí, vamos a predicarle a los gentiles para que ellos se injerten contra naturaleza, siendo olivos silvestres, se injerten en lugar de ustedes y sean beneficiados por la promesa. Y esto es lo que trajo la salvación para nosotros hoy día, mis hermanos, que somos de entre los gentiles, que no somos del linaje abrahámico en la carne. Ahora, vamos otra vez, ya vamos a finalizar, Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son esos? Los judíos. Y luego dice, y tú, gentil, el gentil. Y tú se refiere al cristiano gentil. Siendo olivo silvestre, de un pueblo diferente, de un linaje diferente, ha sido que injertado en lugar de ellas, en lugar de los judíos, ahora el pueblo de Dios se componía mayormente la iglesia de ciudadanos gentiles. Y miren lo que dice ahí, miremos ahí el 11:17, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué significa que ahora los gentiles sean participantes de la raíz? El premilenialista dice que tenemos que volvernos del linaje de Abraham. Los mesiánicos enseñan que se tienen que circuncidar para ser partícipes de la promesa que se le hizo a Abraham, pero participante de la raíz es participante de las bendiciones en Cristo Jesús. En Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Eso es ser participante de la raíz. Considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y recuerden que el tema de la gracia es el que predomina en Romanos capítulo 11. Las líneas que nos quedan faltando hasta el versículo 21 son muy fáciles de entender. Estos dos versos, el 16 y el 17, eran las porciones difíciles dentro de la temática que estamos estudiando. Ya el resto se entienden con más facilidad y sencillez, pero leámoslo para culminar esta porción de esta noche. Romanos 11:17, hasta donde llegamos hoy. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú, el gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Algunos interpretan la rica savia del olivo como el evangelio de Cristo, válido. Sin embargo, todas estas son metáforas que representan la redención lograda por Jesucristo. Luego hace unas exhortaciones que están conectadas al tema que vimos hace 2 lecciones, antes de esta, creo que fue la lección 3, sobre el orgullo religioso. Nuevamente Pablo vuelve y recalca el punto a los gentiles, de que no se vuelvan orgullosos. Le dice en el verso 18, no te jactes contra las ramas. Acuérdense que en el pasado eran las ramas las que se jactaban contra los gentiles. Ellos decían, somos del linaje de Abraham, los gentiles son inmundos, no toquemos, no tratemos con los gentiles, no son pueblo de Dios. Ahora se está invirtiendo el asunto en los tiempos de escribir Pablo la carta a los romanos. Algunos de ellos estaban jactando porque creían que ahora los privilegiados eran ellos. Pablo hace la advertencia que no se repita la historia y les dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, que no es lo debido, pero si llegas a pecar, recuerde lo siguiente, no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz es la que te sustenta a ti. O sea, Cristo es el que te dio la salvación, no tú a Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad es que fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no se engrandezca, no se ensoberbezca, sino más bien tenga temor de Dios y tenga compasión de los judíos, no se burle de ellos, más bien predíqueles el evangelio para que se conviertan. Esas eran las ideas más o menos que Pablo estaba transmitiendo aquí a los romanos. Y les advierte que si Dios no perdonó a las ramas naturales cuando se volvieron incrédulos, en caso de que un gentil, nosotros, esto nos cobija a nosotros, si nos volvemos incrédulos, tampoco nos va a perdonar. La versión Reina Valera, que contiene un español algo difícil, ya antiguo, y por eso la dificultad del entendimiento, se presta también para malos entendidos, no porque sea una mala traducción, sino porque su español ha ido quedando muy atrás ya. Entonces quiero leer esas mismas líneas del 17 al 21 en la nueva versión internacional. Voy a leerlo y con esto finalizamos nuestra lección de hoy. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Hasta aquí, mis hermanos, la lección 5 sobre el tema del remanente de Israel, hasta donde hemos visto el asunto. Ya en el versículo 21, culminamos hoy, porque no requiere mayor exégesis esos versículos hasta el 21. Estamos viendo que Pablo está exhortando a los cristianos gentiles a que no se llenen de arrogancia y diciéndoles que sus compatriotas judíos tienen un chance de alcanzar la salvación, y el chance es que sean escogidos por gracia, que formen parte de ese remanente, o como dice en las líneas que siguen, que sean injertados nuevamente al olivo, porque es su olivo natural. Ellos esperaban en Cristo, tuvieron incredulidad, fueron cortados, pero si vuelven a creer, si creen en Jesucristo y aceptan que ahora el cristianismo es en la iglesia, está la verdadera salvación, podrían ser injertados nuevamente en su olivo natural. Entonces, en las próximas lecciones abordaremos ya los pasajes que son los más controversiales y de los cuales se ha venido enseñando mucho error con respecto a una futura restauración de Israel como nación. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca.